hermosa reunión hemos tenido, ¿verdad, hermanas? Qué bonito todos los grupos, y estamos muy felices con también las que nos visitan. Qué bendición, bienvenidas, qué gusto que estén con nosotras. Y entre ellas yo veo algunas solteras. Y quiero decirles que esta reunión es también para las solteras, no solo para las casadas, Es que las solteras se tienen que preparar para cuando llegue el vestido blanco, ¿verdad? Tienen que prepararse. Y qué mejor que con la palabra de Dios. Allí es donde está la base realmente de toda nuestra vida, de todo lo que hacemos, de todo lo que vivimos. Quiere el Señor tener parte en toda nuestra vida, ¿verdad? En todas nuestras actividades. Y en esta mañana yo quisiera abrirle, que abran nuestras Biblias, su Biblia, si trajeron una Biblia, si no, ahí compartan una. Por favor, en Tito, capítulo 2. Realmente cuando las hermanas prepararon, las demás maestras prepararon todo esto tan bonito, ¿verdad? De los grupos y todo eso de las hermanas mayores. Creo que por aquí hay algunas que tenemos más de 50 años de casadas, muy mayores. Yo quiero decirles que ellas prepararon todo y yo no estaba. Sin embargo, yo sabía que me tocaba la enseñanza. Y yo pidiéndole al Señor, ¿qué puedo enseñar a las hermanas? ¿Qué, Señor? Muéstrame tu palabra, ¿qué les puedo dar? Hay mucho que dar realmente. Y el Señor me guió aquí a Tito, capítulo 2. Y hermanas, cuando las hermanas me dijeron de todo este plan, yo les dije, mira cómo el Señor guía todas las cosas. De verdad, no cabe duda que el Señor nos guía. Y aquí tenemos una enseñanza muy, muy importante para las mujeres, para todas nosotras. Tito, capítulo 2. Es una lectura corta realmente, no es larga. Vamos a leer del versículo 1 al 5, por favor. Tito era un pastor que había sido instruido por el apóstol Pablo. Y él estaba en una iglesia, era joven y necesitaba mucha instrucción. Y el apóstol Pablo le escribe y le está dando las instrucciones, cómo debe él enseñar la palabra de Dios a la congregación. Y toca cómo atender a las mujeres también. Por eso es que vamos a ver aquí Tito capítulo 2, del 1 al 5, por favor. Vamos a leerlo juntas. ¿Qué les parece? Por favor. Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice, qué hermoso dice. Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, para que no quede mal la palabra de Dios. No digan, uy, eso que es cristiana, mira lo que está haciendo. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces les habla a los ancianos, que eran los pastores jóvenes en aquellos días, y a las ancianas. Quiero que leamos el 3, 4 y 5 otra vez, hermanas, por favor. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñes a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Nuestro tema es mi caminar con Dios en el hogar. Ese es el lugar más difícil para caminar con Dios.
por nuestras relaciones, que estamos ahí todos los días juntos, ¿verdad? Todos, porque no tenemos problemas con una persona que vemos de vez en cuando. Al contrario, la abrazamos, uy, qué gusto de verte y todo eso. Pero cuando estamos conviviendo constantemente en el hogar, va a haber fricción, ¿verdad? Y por eso le di un subtítulo a nuestra lección de hoy que le puse Entre dos fuegos en la familia. O sea, el título principal es Mi caminar con Dios en el hogar, pero el subtítulo que le puse fue Entre dos fuegos en la familia. Y no me estoy refiriendo a la violencia que pudiera haber en la familia. Realmente tomé este título porque según nuestro pasaje base, se nos habla de mujeres maduras, ancianas, ¿verdad? Y no precisamente viejecitas así, no, mayores quiere decir, ¿verdad? Mayores. Se habla de mujeres maduras y de mujeres jóvenes. ¿Se fijan? Nos habla de las dos, de maduras y jóvenes. Y los rasgos de carácter que Dios espera de cada una. Ahí están los rasgos de carácter de cada una. Y si cada una no tiene las virtudes descritas aquí, la familia, el esposo, los hijos, ¿verdad? Frecuentemente vivirán y se desarrollarán entre dos fuegos. ¿Por qué entre dos fuegos? Bueno, así sucede en algunas familias, donde la mamá abuela, mamá suegra, quiere imponer su criterio. Y la esposa mamá, el suyo, ¿verdad? Cada una tiene su propia opinión de cómo deben ser las cosas, cómo se deben hacer, ¿verdad? Y quiere que las cosas y las decisiones se hagan a su manera. Pero para que haya armonía y paz entre unas y otras, en otras es necesario ver y hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Porque ¿cuántos conflictos se evitarían en las familias si cada una busca qué dice Dios? ¿Cuál es mi parte? No lo que me traspasaron o por herencia me dieron, porque a veces nos heredaron no cosas muy buenas en la familia y tenemos que tener cuidado. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, no nos equivocamos. La palabra de Dios es muy clara. Y empezaremos por las mayores. ¿Qué les parece? Empezaremos por las mujeres mayores. Como aquí lo empieza la palabra de Dios, empieza por las ancianas, ¿verdad? Las mujeres mayores que las jóvenes. Yo recuerdo un cuadro que se me quedó muy grabado hace años, allá en Carretas, cuando teníamos la obra allá en Carretas, la iglesia estaba en Carretas, de una hermana mayor, muy mayor, como de 80 años, algo así, pero bien, muy lúcida, 80, 85 años, hablando con tres señoritas, que estaban ahí, tres señoritas, y preguntándole a la hermana, ¿y usted cuando era joven? Y ella les dice, es que cuando yo era joven, mi esposo, miren que mi novio era así, pero así, y ellas preguntándole y ella contestándoles. Me pareció algo muy, muy, muy bonito, muy hermoso y me transportó a este pasaje, realmente, a este pasaje de las mujeres ancianas, dice que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿verdad? Entonces, para poder enseñar las mujeres ancianas, vemos aquí algunos rasgos del carácter que Dios quiere de estas mujeres mayores. Hay rasgos de carácter, porque no cualquiera mujer, por ser mayor, puede enseñar a otra, a las jóvenes. Tiene que tener algunos rasgos de carácter que están aquí delineados en la palabra de Dios. En primer lugar, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. En primer lugar, reverentes en su porte. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que se porten reverentes. Eso es lo que quiere decir. Reverentes en su porte, que se porten reverentes. Eso es lo que quiere decir. No solo los niños se deben portar así, también la gente mayor debe portarse así. Porque hemos encontrado gente mayor que está peor que un niño. Y uno dice, pero si ya es mayor. Pero fíjense cómo se tiene que dar estas instrucciones.
que se porten reverentes, o sea, con reverencia, que actúen con respeto en su conducta, en sus palabras, en sus actitudes. Ser conocida una mujer así por ser respetuosa y reverente en su porte, ¿verdad? En su manera en que se presenta ante los demás, ¿verdad? Y esto incluye hasta su vestir, fíjense, hasta su manera de vestirse. Porque a veces, desgraciadamente, a veces queremos actuar o competir con las jóvenes en nuestra manera de vestir, ¿verdad? A veces traer cierta ropa que solo va para las jóvenes, las jovencitas, ¿verdad? Entonces, aún en eso incluye no tratar de competir con las jóvenes. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque ya pasamos por esa etapa que gracias a Dios fue muy buena, ¿verdad? Pero todo llega a su término y vamos por etapas en la vida. Dios nos permite pasar por etapas con algún propósito especial. 1 Timoteo 2, 9 y 10 dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, o sea, recato, y modestia. Modestia quiere decir ausencia de ostentación y lujos. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. No quiere decir que no te pongas tus aretitos, tu collarcito, no. Está haciendo una comparación la palabra de Dios, diciendo que los verdaderos adornos son buenas obras. Dice, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. En primer lugar, debemos ser, las mujeres mayores, reverentes en nuestro porte, nos dice la palabra de Dios. Y luego, en segundo lugar, dice, si lo tienen ahí en su Biblia, vayan poniéndole ahí un 2, un 1 y un 2, ¿verdad? Y ahí ya llevan en la lista. 2, no calumniadoras, dice, no calumniadoras. Proverbios 18, 21 nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y así es. Calumnia quiere decir diabolus, fíjense. Es el griego diabolos, así se escribe, calumnio en griego, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es una declaración falsa que pretende dañar la reputación o el testimonio de otro, ya sea con una mentira o con un falso. Yo leí de 2 mujeres, comadres, leí de 2 mujeres amigas que estaban conversando acerca del casamiento de los 2 hijos de una de ellas, de su hija y de su hijo. Y una de ellas le pregunta a la que tenía sus hijos casados, le dice, ¿y qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Que tus hijos se casaron? No, pues sí, fíjate, estoy bien feliz y todo eso. Oye, ¿y cómo está tu? Oye, ¿qué dice? El esposo de tu hija, ¿cómo es? Y le dice, ella le contesta y le dice, uy, miras qué buen marido le tocó a mi hija. Ella puede levantarse a las 10 de la mañana. Le dice que se vaya al salón de belleza. Le dice en la noche que vaya y ¿sí? ¿No se oye? Ok, gracias. Le dice que en la noche, que en la noche no haga de cenar, que vámonos a cenar unos taquitos, que la lleva a cenar y todo. Ay, es un amor el esposo que le tocó a mi hija. Oye, pero a tu hijo, la esposa que le tocó a tu hijo, ay, dice, el hombre se levanta a las 10 de la mañana, luego se va todo el día al salón de belleza, y luego en la noche no le tiene de cenar a mi hijo, fíjate nomás, dice, quiere que la lleve a cenar. Cuando yo leí eso, me pasó lo que a ustedes, me solté riendo. Pero ¿cómo es la perspectiva? ¿No? ¿Cómo podemos ser engañadas hasta cierta forma, a cierto punto, por esto? Porque algo sucede en nuestro corazón, ¿verdad? Que tendemos a hablar mal de la otra persona o a no gustarnos. Y yo a veces comentando con alguien le dije, ay, qué feo nombre le pusieron nueras y suegras. ¿Quién inventaría esos nombres tan feos? Porque
porque no precisamente que la relación sea mala, los nombres, le digo, que nos dieron nueras y suegras, ¿verdad? Y mucho se ha dicho de eso y hay muchos hasta chistes, ¿no? De todo eso, de esa relación. Ciertamente creo que sí es la relación más difícil que hay bajo la tierra, ¿verdad? Hasta por eso la Biblia tiene todo un libro sobre esa relación, ¿verdad? El libro de Ruth. Y allí tenemos una suegra ejemplar y una nuera ejemplar también. Para seguir sus pisadas, nos están ahí como ejemplo, ¿verdad? Que el Señor nos ha puesto. Entonces, la Biblia dice que de las mujeres mayores, dice, no deben ser calumniadoras, ¿verdad? Que es una declaración falsa que pretende dañar la reputación o el testimonio de otro, ¿verdad? Ya sea con mentiras o con falsos. Describe a la persona que tiene cierta inclinación a encontrar defectos en otros y esparce críticas y acusaciones. Dice 1 Timoteo 3:11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hermanas, el chisme es comentar algo en ausencia o difamar la reputación de otro. Dice la palabra de Dios en Santiago 3:6, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Hermanas, la lengua tenemos que tener mucho cuidado con ella, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, como el salmista le pedía a Dios, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, el Salmo 141:3. Y yo creo que esa debería ser siempre nuestra oración, ¿verdad? Que no hablemos lo que no hablemos si no está la persona presente, y si está, de todas maneras, hablar lo que es justo. Mateo 12:36 dice, mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que nuestras palabras van a ser juzgadas. Tenemos que tener cuidado. Como mujeres tenemos que tener cuidado de no ser calumniadoras. Esto se nos dice a las mayores, pero es para todas, realmente para toda mujer, ¿verdad? Todas las mujeres tenemos a veces alguna inclinación semejante. Y en tercer lugar, también a las ancianas les dice, no esclavas del vino. La palabra griega acepta referirse a cualquier adicción, como somníferos, drogas, bebidas embriagantes, comida en exceso, etc. Y cualquier hábito nocivo que controla y domina y que demuestra falta de dominio propio. No esclavas del vino, ¿verdad? En 2 Timoteo 1:7 nos habla de esto, del dominio propio que Dios nos ha dado. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mujeres que han encontrado en la palabra de Dios la libertad de los efectos que llegan con la edad. Con la edad llegan muchos cambios emocionales, no solamente físicos. Pero ya ver una arruguita, otra vez, otra y otra en la mañana, otra y otra y otra, como que ya nos va causando algo en lo emocional, ¿verdad? Los cambios físicos repercuten a lo emocional y lo emocional a lo físico también, ¿verdad? Entonces vemos que con la edad llegan estos cambios como vejez, achaques, depresión, amargura, pero son mujeres que han aprendido a ser felices con su edad. Frecuentemente algunas de las mujeres mayores que ya criaron hijos y estos ya volaron, se quedan solas con sus esposos o a veces ellas solas y son impulsadas a unirse a otros grupos que comparten la misma situación, ¿verdad? Y se dedican pues vamos a matar el tiempo, dicen algunas, ¿verdad? Vamos a tomarnos un café. Y otras aprovechan el tiempo en obras sociales, en manualidades, ¿verdad? Lo cual pues es bueno, ¿verdad? Y a convivir con sus amigas, pero se corre el peligro de darse a la bebida, a la murmuración, a fomentar el chisme y al consumo de tranquilizantes, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque no se tiene lo principal en el corazón.
al Señor Jesucristo en sus vidas. Entonces buscan llenar, ¿verdad?, todo su dolor, su depresión, sus tristezas, todo esto que les acarrea la edad, ¿verdad? Y será por eso que la palabra de Dios las exhorta o nos exhorta a cuidar la lengua y a abstenernos de consumir todo aquello que nos haga perder el juicio. Será por eso que la palabra de Dios nos está invitando a que tengamos cuidado, ¿verdad? A que no seamos calumniadoras, no esclavas del vino. Más bien nos dice la siguiente partecita, dice maestras del bien. Nos invita a ser maestras del bien. Y una maestra es alguien que ya se preparó para ser maestra, ¿no es cierto? Alguien que ya pasó por la vida, que ya tiene un recorrido amplio, que ya conoce. ¿Cuántas veces hemos aconsejado a alguien y le hemos dicho, es que yo ya pasé por ese camino, ¿verdad? Yo ya pasé por allí. Mira, va a ser así, así y así. Hazle así y así y así, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que seamos maestras del bien, mujeres que a pesar de la vejez pueden ser fructíferas en otras mujeres, especialmente cuando ya tienen un nido vacío y no tienen sentimientos de culpa, sino satisfacción por haber sembrado bien en sus hijos, que ya volaron, que se especializan en hacer el bien y enseñarlo. Para ello necesitamos ejercitarnos en la palabra de Dios, conocerla y practicarla, ser ejercitadas en la fe, que tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, como dice Hebreos 5:14. Una mujer así también será sabia y tendrá mucho que enseñar y que dar. Dada la experiencia de alguien que ya ha recorrido el camino donde tuvo temores, tuvo errores, malas decisiones, inseguridad y también aciertos, lo que aprendió le dio experiencia y ahora con buen testimonio como maestra puede enseñar a otras y en ese proceso ayudarlas a aprender, a aplicar la palabra, las verdades de la palabra de Dios a su vida diaria de una manera práctica. Eso nos dice a nosotras, las mujeres mayores. Nos dice que seamos reverentes en nuestro porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien. Como maestras espirituales, ya vimos el perfil que debemos tener. ¿A quiénes se deben enseñar? Las mayores. Pues enseñar a las más jóvenes, por eso lo dice allá adelante, que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Será fácil esta tarea? ¿Será fácil enseñar a las mujeres jóvenes? ¿Qué deben enseñar las mujeres mayores a las mujeres jóvenes? Yo creo que no sus propias ideas, ni las ideas del mundo. Hoy día, con las redes sociales, con el internet, con todas las comunicaciones que tenemos hoy día, a veces queremos intercambiar, ¿verdad? Cosas que oímos, que vimos, que leímos o que nos mandaron y todo eso. Y cuántas veces lo compartimos todo eso. Y pueden ser cosas buenas, ¿no? Pero mayormente Dios quiere que compartamos su palabra y que la pongamos en práctica. Entonces, la primera cosa que Dios quiere para las mujeres es que enseñen las mujeres mayores a las jóvenes a amar a sus maridos. Ahí está, que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿No se supone que desde que lo tienes, lo amas? Te casaste con el príncipe azul, ¿no? Ya, lo amo para toda la vida. No, espera después de la luna de miel. O a veces en la luna de miel, no. Empiezan las fricciones porque los caracteres se empiezan a frotar y no habíamos vivido juntos. Habíamos estado ratos juntos, ¿verdad? Pero ahora vamos a compartir día y noche juntos, ¿verdad? Y los caracteres se frotan y precisamente por eso se pulen. ¿Han visto las piedras cuando se
del río, las de esas que van lisitas y todo, ha sido porque a través del cauce han chocado unas con otras y se han ido puliendo. Todas las aristas, los picos y todo eso desaparecieron. Y así es el matrimonio. El matrimonio nos vamos puliendo. Dios nos va puliendo también con su palabra, ¿verdad? Nos vamos adaptando uno al otro. Entonces, vemos que la cosa que va a enseñar las mujeres maduras, la primera cosa es amar a sus maridos. Nos tocó vivir una época donde pareciera ser que todo aplaude la desintegración de la familia, desgraciadamente. Y como resultado, tenemos la gran ola de separaciones, de divorcios, por cualquier cosa, ¿verdad? De abortos, etcétera. Y ambos van cargando, tanto uno que se va y la otra que se queda, o la que se va y el otro que se queda, van cargando con culpas por lo que hicieron mal y lo que no hicieron bien. Y no llegan a alcanzar la felicidad que tanto desean. Piensan que ahora sí la van a alcanzar, pero se están casando y se están uniendo a gente imperfecta como ellos, porque todos somos gente imperfecta, ¿verdad? Y la verdad, hermanas, la felicidad no está en el esposo, ni está en la esposa, está en Cristo y su palabra, cuando seguimos el diseño de Dios para el matrimonio. En 1 Corintios 13 notamos que el amor se conoce por su naturaleza. El amor nunca deja de ser, el verdadero amor, de 1 Corintios 13. Cuando tengas tiempo, léelo. Ahí está el verdadero amor, no el amor de nuestros días, o que todo el mundo propaga el amor, que siempre está relacionado con el sexo. No, ese no es el amor de Dios. Está en 1 Corintios 13 y dice que se conoce por lo que hace. El que ama se da a sí mismo. Significa que ella lo considera su cabeza, la cabeza de la familia, y ella está sujeta a él y lo respeta. Significa que la mujer asume su rol en el matrimonio y en la familia. Es su ayuda idónea. Ora por él, para que Dios le dé sabiduría, le dé discernimiento, lo oriente, lo anime, lo complementa, suple lo que a él le falta. Cuando uno ama, logra los propósitos de Dios para su vida. Cuando amamos a alguien, nos esforzamos por ayudarlo. Porque el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Podemos ayudar a nuestro cónyuge a lograr sus metas también. ¿Todas han leído alguna vez una revista de selecciones? Esa es famosa, ¿verdad? Que creo que todo el mundo la conoce y se ha traducido a 18 idiomas. Pues ¿saben que eso tiene una historia? El señor Wallace, que él fue el que lo empezó, el primer ejemplar se estrenó en febrero de 1922. Este hombre tenía como su visión, su sueño, una revista de artículos condensados, como es, pero a ningún editor le interesó. Él anduvo visitando editoriales y ninguno se interesó por él. Casi dejó por un lado su proyecto. Llega su novia y luego ya se casaron, como un año después de eso, se casaron, o sea, un año antes de 1922, se casaron y él empezó a decir su proyecto. ¿Y saben? Ella lo animó tanto y lo ayudó tanto, le dijo, esto es magnífico, es maravilloso, vas a ver que va a ser algo tremendo y no solo aquí, en todo el mundo. Fíjense, la mujer lo animó tanto que él se levantó. Él pensaba que ese proyecto ya no, ¿verdad? Porque estaba bien desanimado, desalentado, pero ella llegó como esposa para animarlo. Y hoy día, bueno, ya no se oye tanto porque tenemos todo esto de lo tecnológico, ¿verdad? Por internet, y lo que no sabes lo vas a buscar en Google, ¿verdad? Todo eso. Pero ella lo animó tanto que llegó esta revista, pues a que todas la hemos leído en algún momento, ¿verdad? Y llegó hasta traducirse a 18 idiomas, porque su esposa
lo animó y lo ayudó a hacer realidad su sueño. Frecuentemente serás tú su doctora, su enfermera, su secretaria, su cocinera, lavandera, planchadora, chofer, asistente, etcétera, porque lo consideras parte de ti misma, porque Dios lo dijo, serán una sola carne, ¿verdad? Mateo 19:6 lo dice. Y Proverbios 31:12 dice, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. El matrimonio es un maratón, no es una carrera de 100 metros planos. Es un maratón que involucra amar cada día hasta que la muerte los separe, dijo el Señor, ¿verdad? Y esto solo se logra con una vida cristocéntrica, con que tú tengas a Cristo en tu corazón, que escuches lo que Dios te dice en su palabra, porque de Él viene la fuerza para hacer todo esto. Nosotras no podemos por nosotras mismas, porque por naturaleza somos egoístas, todos, ¿verdad? Y todas. Entonces, pero Dios nos da esa capacidad, esa fuerza. Así que si tú aún no tienes a Cristo como tu Salvador, hoy lo puedes tener. Hoy le puedes abrir tu corazón sinceramente y decirle que te salve, que te perdone, que quieres que guíe tu vida, que te ayude en tus luchas, en tus problemas, en tus necesidades. Y Él lo va a hacer, como lo ha hecho con muchas de nosotras. No tenemos una vida perfecta, pero tenemos una vida gozosa en medio de las circunstancias difíciles, porque hemos visto la mano de Dios trabajando en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio. Así que yo te animo a que le abras tu corazón a Cristo si aún no lo tienes. Entonces vemos que la palabra de Dios es muy clara, solo cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, porque Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en el mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanas, realmente amar a nuestro marido, ¿verdad? Es una de las cosas que tenemos que enseñar, a amar a nuestro marido. Ahora, eso no significa que le vamos a pasar todo, ¿verdad? Ah, no, sí, esto, hiciste esto mal, ay, no te preocupes, ay, todo mal. No. Vamos a ser tolerantes, comprensivas, pero podemos decir las cosas y hay maneras de decir las cosas y hay momentos de decir las cosas. Y Dios nos ayuda en eso. Dios está con nosotras cuando estamos del lado del Señor. Él pelea nuestras batallas. Entonces, debemos amarlos. Y luego la segunda cosa dice, amar entrañablemente a sus hijos. ¿Verdad? Amar a sus hijos. ¿Cómo? Entrañablemente. Yo puse entrañablemente, porque dice allá amar a sus hijos. Yo puse entrañablemente, desde las entrañas, ¿verdad? Amar a nuestros hijos. Eres su primera maestra y puedes ser la mejor. No dejes que otros te roben ese privilegio. Los hijos necesitan ser instruidos. Nacen sin saber nada. Son como una página en blanco para que tú la vayas llenando con amor. Tú puedes planear su vida e irla formando. Muéstrales tu amor con palabras, con abrazos. Toca a tu hijo. El toque da seguridad. Hay muchos papás que no tocan a sus hijos. Los tocan cuando son bebés porque los tienen que traer cargados, pero después no los vuelven a tocar ya cuando el niño crece. Pero qué hermoso es que aunque tenga el niño 11, 12 años, tú lo abraces y le digas, hijito, te quiero mucho, ¿verdad? Y le des su abrazo, ¿verdad? Bueno, ya cuando tienen 13, 14, ya como que dicen, no, mamá, espérame, no me lleves hasta la puerta de la escuela, ¿verdad? Porque les da pena. Pero debemos amarlos y tocarlos con mimos, pero también con correcciones y disciplina. Los primeros 5 años de su vida son los más propicios para que les enseñes el respeto, la gratitud, el perdón, la autodisciplina, la generosidad. Todas estas cosas importantes que debe llevar en su vida, la precaución, ¿verdad? Mamás, debemos ser mamás no controladoras, tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces sí nos apropiamos de nuestra labor como madre, que llegamos a ser muy controladoras,
Queremos saber santo y seña del hijo, que no haga esto, que no haga lo otro, ¿verdad? Y queremos ver bien, queremos ser indiferentes. A veces hay mamás que son indiferentes también, que no les importa nada. Pues hay sobreprotectoras que tenemos que tener también mucho cuidado y que hacen daño a los hijos, porque no los dejan ser. O tenemos que ser mujeres sabias, ¿verdad? Como nos dice la palabra de Dios. Y enseñarles a tomar sus decisiones sin temor, basados en principios de la palabra de Dios. Proverbios 8:13 y 1:7 dice, sobre todo debemos enseñarlos en el temor de Jehová, que es aborrecer el mal. Enseñarlos a aborrecer el mal. Eso es muy importante, hermanas. No sé si vieron una noticia en estos días, ayer o antier, de unos 4 jóvenes que estaban asaltando una tienda y llegó un guardia, un policía, y como abrieron fuego contra el policía, él también disparó y mató a uno de ellos, de los asaltantes. Y viene la mamá y llora, ¿verdad? Y dice, sí, la mamá diciendo, ay, mi bebé, me mataron a mi bebé, y reclamándoles allá a ellos por qué le habían matado a su bebé. Yo creo que sí es malo, ¿verdad? Digo, qué tristeza, uno la comprende como madre, sí es cierto. Pero también, hermanas, por otro lado, ¿qué clase de hijos estamos formando, verdad? ¿Qué principios les estamos enseñando a nuestros hijos? No queremos que nos pase una cosa así, ¿verdad? Queremos, porque amamos a nuestros hijos, tenemos que enseñarles a aborrecer el mal, a no hacer el mal. La palabra de Dios nos dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. La mamá no es solo su maestra, también es su guía, es la que le muestra el camino por donde ir y la que corrige cuando éste se desvía de las indicaciones recibidas. Pero más que ninguna otra cosa, le da ejemplo con su propia vida. Los hijos aprenden mucho más por observar lo que ven en los padres que por lo que los padres les dicen. Si la esposa ama y respeta a su esposo, los hijos también lo harán. Es en tu esposo e hijos que Dios te invita a derramar tu vida, tu amor. Esta es tu parte, la cual traerá honra a Dios, el gran diseñador de la familia. Recuerdo que en un libro de Dobson, a mí me gusta mucho leer, un libro de Dobson, hablándole a su hijo, porque su hijo se había metido tanto al trabajo, que como sucede muchas veces, que estaba descuidando a su familia, a sus hijos, no les daba tiempo a sus hijos. Y le dijo a su hijo, si fracasas como padre, todos tus logros profesionales palidecerán. Fíjense, si fracasas como padre, todos tus logros profesionales palidecerán. Diciéndole, has dejado lo más importante, ¿verdad? Te está yendo con lo que va a pasar y a nadie le va a importar. A Dios le interesa si fuimos fieles en lo que Él nos encargó, no en nuestros logros seculares, y daremos cuenta de ello. Hebreos 4:13 dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a dar cuenta. Por eso es mejor que nos pongamos en acuerdo con el Señor, ¿verdad? Que le abramos el corazón, que le digamos que nos ayude, porque Él ve el corazón sincero. Sus ojos contemplan, dice, toda la tierra. Entonces, vemos que daremos cuenta de lo que haremos, de cómo dirigimos nuestra familia. Pero también dice que debemos, también ahí más adelante, aparte de amar a sus maridos y a sus hijos, dice, a ser prudentes. Y eso es parte del carácter que le ayudará a desempeñar mejor su labor de esposa y madre, como buenas alumnas de las mayores, que dice que les enseñen a ser prudentes. ¿Cuánta falta hace la prudencia hoy día? Prudentes quiere decir templada, serena, de sano juicio, capaz de controlarse a sí misma. Mujeres que se conducen con cautela en su hablar y en sus acciones. Mujeres jóvenes que aprenden a controlar sus deseos, porque
Somos jóvenes, estamos en una etapa cuando somos jóvenes que tenemos muchos sueños, muchas ilusiones, muchos deseos. Pero son mujeres que aprenden a controlar sus deseos, a someter sus emociones y que piensan en las consecuencias antes de hablar y de actuar. Esta es una mujer prudente. Por naturaleza las mujeres en general no somos así, pero Dios tiene el poder de hacernos así, de hacernos prudentes. La Biblia dice en Proverbios 19:14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Fíjense, las cosas materiales son fáciles, pero solo Dios hace a las mujeres prudentes, ¿verdad? Si tú tienes falta de prudencia, pídesela al Señor, ¿verdad? Pídele al Señor que nos haga mujeres prudentes cada vez mejores. Mujeres jóvenes, así, ¿verdad? Prudentes, brillan como luminares en el mundo, ¿no? Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:15, ¿verdad? Se ven como luminares, brillan, ¿verdad? Como luminares en el mundo, dice la palabra de Dios. Son mujeres sensatas, con buen sentido, aconsejan bien para criar de la mejor manera a sus hijos en el temor del Señor. Pero también dice, más rápido, vamos ya, castas, dice, que no solo sean prudentes, sino que sean castas, les enseñes a ser castas. Quiere decir, viene del griego agnas, que quiere decir puras. La pureza tiene que ver con nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, algo que está muy escaso hoy día. Es triste pasar donde están hablando en la calle, ¿verdad? Están hablando varias mujeres y las conversaciones, hermanas, y las palabras. A veces las palabras, como dice la palabra de Dios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, fíjense, ¿verdad? Sino la que sea necesaria para dar edificación con ella. Y la verdad, hermanas, la pureza tiene que ver con nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, algo que está muy escaso hoy día. Y que la hija de Dios puede hacer la diferencia porque ya ha sido perdonada y nos ha hecho nuevas criaturas que podemos traer gloria y honra al Señor, que nos rescató de esa vana manera de vivir. Porque así lo describe la Biblia, esa vana manera de vivir. Y en Efesios 2:1-4 dice que andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Así, íbamos con la corriente de este mundo. Pero cuando el Señor nos rescata, hermanas, cambia todo. Es una diferencia tremenda. No es que seamos mejores o perfectas, pero tu visión, tus ojos espirituales son abiertos a lo que el Señor quiere y te da el poder para vivirlo. Entonces, no solamente hacer prudentes, castas, sino cuidadosas de su casa. ¿Por qué será que esto debe ser enseñado y aprendido? Cuidadosas de su casa, porque estamos viviendo una época en que la sociedad en general ha desvirtuado el trabajo del hogar y se ha enfocado en que la esposa y madre progrese, entre comillas, y se realice, entre comillas, que brille fuera de su hogar, lo cual es más fácil. Yo he escuchado mujeres que dicen, no, yo a la casa no, yo prefiero irme a la oficina, ¿verdad? Porque sí, la verdad es más fácil, es cierto. Y como resultado de creer este engaño, la familia en general ha sufrido, porque no es esto el mejor plan de Dios para la esposa y la madre. Él quiere que siempre estemos ocupadas en todo lo que beneficia a nuestra familia y a nuestro hogar y que Él nos dio. Recordemos que la regla que dice que los hijos repetirán el patrón de hogar donde se criaron. Es una regla. Los hijos repetirán ese patrón, ese mismo patrón. Claro, tienen una voluntad que Dios les ha dado, ¿verdad? Se criaron en un medio ambiente, pero tienen una voluntad que Dios, si la ponen en las manos del Señor, puede hacer la diferencia. Pero ya fuimos nosotras las que formamos ese medio ambiente y eso es lo que tenemos que cuidar, ¿verdad? Recordemos esa regla, que ellos van a repetir lo que vieron en casa, cómo se hicieron las cosas, ¿verdad? Si tuvieron una casa ordenada, si tuvieron una casa limpia, si tuvieron una casa acogedora, ¿verdad? Si era un refugio para ellos al llegar de sus labores fuera del hogar, ¿verdad? Agradable.
porque aún de ellos seremos testimonio para los nuestros y para las de fuera. Aún de eso somos testimonio. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer, han dicho algunos, es la reina del hogar. A ver, reinas. La mujer es la reina del hogar. Entonces, la reina, como es reina, ve físicamente y ordenadamente cómo va todo en su reino. Entonces, sí es la reina del hogar, ¿verdad? No, decía una hermana, no, la reina de mi hogar es la lavadora. Sí, dice, cuando se me descompone es un problema. Pero realmente así es, hermanas. La mujer llega a ser la que coordina todo en su hogar, ¿verdad? Primera los Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Yo recuerdo una hermana, son misioneros en la Ciudad de México. ¿Cómo se llaman los hermanos? Hay unos hermanos. ¿Cómo? Lori, la hermana Lori, sí. Nos estaba enseñando a las mujeres, porque ella también es una hermana mayor, y nos estaba enseñando en una UPBC acerca de esto, de aprender las cosas que uno no sabe hacer en el hogar, porque desgraciadamente, hermanas, hoy día muchas de las muchachas que se casan no saben hacer muchas cosas del hogar. Estaba yo comentando con una hermana hace unos días en el grupo de oración nuestro, y alguien de ellas estaba diciendo, no, dice, es que mi tío, mi papá, Olga, estaba diciendo, el último año después de salir de bachillerato, o sea, del bachilleres, a las hijas, dice, les daba un año para que no estudiaran, para que aprendieran a hacer todas las labores del hogar. Y luego ya después podrían seguir su carrera. Pero tenían un año sabático para que aprendieran a hacer todas las labores del hogar. Y esta hermana Lori, que nos enseñó allá, nos dio una receta muy buena, ¿verdad? Dice, si no sabes hacer algo del hogar, aprende. Y ahora hay muchos métodos para aprender, pero ¿saben una cosa? Dios escogió que las mayores enseñemos a las jóvenes. ¿Por qué? Porque si tú lo aprendes en Google, como dices, ¿verdad? Si quieres saber cómo se hace el chilacayote, y un día lo busqué, pues voy a ver en Google cómo se hace, ¿verdad? Pero eso es muy impersonal. Dios quiere que tengamos relación nosotras, entre nosotras, ¿verdad? Nos ayudemos, las mayores a las jóvenes, las aconsejemos, las animemos, decirle, mira, tengo 52 años de casada, sí se puede, ¿verdad? Con la ayuda de Dios lo vas a lograr, ¿verdad? El divorcio es una salida falsa. Vas a encontrar dolores mayores después, para ti y para tus hijos. Entonces, sí se puede con la ayuda del Señor, ¿verdad? Entonces, si no sabes hacer algo en el hogar, ¿qué? ¿Cuál es la receta? Aprende. Hay mujeres mayores aquí que te pueden enseñar las labores del hogar. Y luego dice buenas también, dice que sean buenas, bondadosas, amables. Solo alguien que reconoce la bondad de Dios para él o para ella puede verter esto en otros, esa bondad, esa amabilidad en acción. Por eso decimos, qué buena es la hermana, ¿verdad? Qué buena es fulanita, ¿verdad? La bondad es parte del fruto del Espíritu Santo. Y eso, cuando tú aceptes a Cristo como tu Salvador, ¿sabes lo que dice la Biblia? Que el Espíritu Santo te pone un sello. Eres sellada con el Espíritu Santo. ¿Y sabes cuál es el fruto del Espíritu Santo? Gálatas 5, 22 y 23 lo dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí está todo lo que necesitamos para vivir en paz. Pero solo lo puedes tener cuando recibes a Cristo como tu Salvador. Entonces, por último, hermanas, dice, sujetas a sus maridos. Sujetas a sus maridos. Primero empieza con que lo ames y al final con que te sujetes. ¿Se fijaron? La sujeción o sumisión de la mujer al marido suena como algo anticuado hoy día.
Una mujer puede estar luchando con todas las ideas del feminismo, autosuficiencia y tantas ideas a que le prestan oídos. Pero la hija de Dios sabe y conoce su palabra y recuerda que la sujeción al esposo no es esclavitud, como muchos quieren presentarla. Más bien es un desprendimiento voluntario, como obediencia al Señor. Cristo nos puso el ejemplo de la sujeción o sumisión. Se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre para salvarnos, muriendo en la cruz por amor a nosotros. En Él tenemos el supremo ejemplo de sumisión. Juan 14:3 dice, como el Padre me mandó, así hago. Fíjense qué bonito. Como el Padre me mandó, así hago. Y Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, dice Cristo, vosotros también hagáis. Y parte del amor al esposo, hermanas, es la sujeción a él. Tú puedes demostrarle el amor de muchas maneras, pero si no te sujetas, siente que no lo amas. Pero si te sujetas a él, él siente que lo amas. El hombre necesita nuestro respeto, nuestra sujeción, ¿verdad? También, hermanas, ¿qué se requiere tanto de las mayores como de las jóvenes para hacer esta tarea? Es una gran tarea, ¿no es cierto? ¿Y qué se requiere? Bueno, en primer lugar, ya vimos que las ancianas enseñen y las jóvenes aprendan de ellas. Ahí está, que las ancianas enseñen y ¿quiénes aprenden? Las jóvenes. Si no sabes, aprende, ¿verdad? Aprende. Bueno, ¿qué se necesita, hermanas? Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Se necesita disposición y obediencia. Se necesita de parte de las dos una actitud libre de orgullo y egoísmo. Es el amor y gratitud al Señor por la salvación que nos ha dado lo que nos impulsa a vivir y cultivar todas estas virtudes anteriores. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Se necesita disposición y obediencia. Se necesita humildad. Las jóvenes para reconocer que hay cosas de la familia que deben y pueden aprender. ¿Cierto o no? Las jóvenes para reconocerlo, que necesitan aprender algunas cosas, ¿verdad? Y que una hermana mayor le puede enseñar, ya sea una amiga, una tía, una mamá, increíble, hasta la suegra. Sí, hermanas, porque aunque suene raro, yo he conocido suegras y nueras que se llevan muy bien, ¿verdad? He conocido suegras que dicen, no, es que es como mi hija, ¿verdad? Es mi hija. Y a veces cuando algunos se casan, se casa el hijo, se casa la hija, ¡ay, ganaste un hijo más! Y algunas mamás se quedan así, ¿verdad? pero con el tiempo se dan cuenta, sí, gané un hijo, ¿verdad? Gané una hija. Qué bendición cuando lo pueden decir así. Ojalá que seamos esa clase de suegras y nueras, ¿verdad? Que podamos en el Señor llevarnos muy bien, como se llevaban bien Noemí y Ruth, ¿verdad? Y tanto que Ruth le dijo, donde tú vivieres, viviré yo. Y hoy día no, ¿verdad? No quiere vivir donde vive la suegra. Pero Ruth, miren lo que le dijo, ¿verdad? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? Y eso es posible solamente con el Señor, hermanas. Ya sea la amiga, la tía, la mamá, la suegra, le puede enseñar, reconociendo que por la gracia de Dios, ella también en su tiempo fue enseñada. Primera de Pedro 5:5 dice, todos revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en tercer lugar, se necesita verdadero interés y cooperación, ¿verdad? Como ya lo dijimos de Ruth y de Noemí. Mujeres maduras espiritualmente, tanto las mayores como las jóvenes, que busquen aceptar los consejos sabios que les ayudarán a hacer mejor el papel como esposas y madres. La familia, base de la sociedad humana honorable, fue instituida por Dios, quien también dio las instrucciones para que ésta funcione con el diseño de Él. ¿Cuántas van al matrimonio sin tomar en cuenta todo esto, verdad? ¿Por qué no se preparan para construir una familia?
Pero si les preguntas, ¿quieres tener una buena familia? ¿Qué van a decir? Sí, claro, claro, nadie quiere lo contrario, pero pocas buscan consejo donde deben de qué hacer y qué no hacer y cómo enfrentar el reto de la familia. Una buena familia no se da automáticamente. Hay que trabajar y edificarla con los principios en la palabra de Dios. Ignorar estos principios es lo que ha llevado al fracaso a muchos matrimonios y a la desintegración de las familias. Mateo 7, 24 al 29 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Pero que me las oye y las hace, ¿verdad? Que no seamos oidoras. Más se necesita de las dos, esfuerzo para lograr el propósito de dar la gloria a Dios en nuestra vida, en los que ha puesto a nuestro cuidado, para lograr el último propósito. Ahí está, en el versículo 5 de Tito 2, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una familia bien cimentada en los principios de Dios y su palabra permanecerá. Será una inspiración y testimonio de que sí se puede tener una familia bien unida, donde sus integrantes han aprendido a vivir dando gloria a Dios, no solo con sus palabras, sino también con sus hechos. Hermanas, para concluir, leamos por último 3 al 5, por favor. Tito 3 al 5, 2, 3 al 5. ¿Qué dice? Todas juntas. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanas, que Dios nos ayude a ser esta clase de mujeres, ¿verdad? Que no quieren que su marido y sus hijos estén entre dos fuegos, entre las opiniones de una y de otra, sino con humildad y celo poner en práctica la palabra del Señor, ¿verdad? Y darle la honra con nuestro testimonio para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cristo quiere que brillemos para Él, como mujeres, como esposas, ¿verdad? Como madres, pero que sigamos los principios de su palabra. Puestas de pie, hermanas, para orar. Oremos, hermanas, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar y ponernos en las manos del Señor para esta labor. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu palabra, gracias por enseñarnos. Ayúdanos, Padre, tanto a las mayores como a las jóvenes, a aprender estos principios de tu palabra y a ponerlos en práctica. Guíanos, Padre Santo, queremos hacerlo, que nuestra disposición esté puesta en tus manos. Ayúdanos en nuestra voluntad también para hacerlo, para lograrlo, porque solamente así lograremos buenos resultados. Bendice a todas mis hermanas en esta mañana, bendice a nuestras visitantes, gracias por ellas. Y Padre, si tú tocaste el corazón de alguna de ellas, permite que en estos momentos ella decida tener a Cristo en su corazón, abrirle la puerta de su corazón. Y así como estamos con rostro inclinado, por favor, yo quisiera hacer una muy breve invitación. Si hay alguien aquí que sabe que aún no le ha abierto su corazón a Cristo y siente que Dios le habló de alguna manera en alguna parte de este tema, siente que Dios le habló a esta realidad de abrirle su corazón al Señor, me gustaría saberlo para orar por ti. Te invito a que levantes tu mano y después alguien te puede guiar en esta oración para aceptar al Señor. ¿Habrá alguien así, con esta decisión? Que sabes que aún no tienes a Cristo en tu vida, que sabes que tienes quizás en tu familia, tú sabes que lo necesitas en tu vida para que te guíe.
Si hay alguien con la decisión de abrirle su corazón a Cristo, me gustaría que levantaras tu mano para orar por ti. Esta decisión no te compromete con este grupo, ni te compromete con la iglesia, ¿verdad? Es entre tú y Cristo, nada más. ¿Habrá alguien así? Con toda confianza, levanta tu mano y vuélvela a bajar. Gracias a Dios, puedo ver tu mano. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Que dice, yo también, sinceramente sé que Cristo me está hablando. Yo quiero abrirle mi corazón. Quiero irme con Él en mi corazón, que Él me ayude a seguir los principios de su palabra. ¿Habrá alguien así? ¿Alguien más? Bueno, si por el momento no hay alguien más, me gustaría que, Carla, pasaras aquí conmigo. Quiero orar por ti, por esta decisión tan bonita que tú quieres tomar. Hace años yo tomé esta decisión, quiero decirte. Vamos a orar, hermanas. Gracias te damos, Padre Santo, por tus bendiciones, por el gozo de ver a Carlita, Señor, que ha tenido esta decisión en su corazón. Bendícela, Señor. Guía su vida, ayúdala en sus necesidades. Tú conoces su hogar, todo lo que ella vive cada día. Te pido que la dirijas y en sus luchas, en sus necesidades, en sus pruebas. Te pido, Señor, que al salir de aquí ella se vaya con la seguridad de que Cristo va en su corazón. Bendice a la hermana que va a orar con ella para hacer la oración, para aceptar a Cristo. Y te pido, Señor, que bendigas a todas las que estamos aquí. Y si alguien se va sin esta decisión, Señor, permite que tenga la oportunidad de pronto hacerla, ya que esta decisión asegura nuestra alma contigo, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Amén.